Te miraste en el espejo esta mañana y no contemplaste tu rostro. De ninguna manera, ni una sola vez en toda tu vida. Espera, sé lo que eso parece decir. Conoces tu rostro, lo ves todos los días. Sabes dónde están tus lunares. Como la ceja izquierda se levanta un poco más que la derecha. ¿Dónde está esa pequeña cicatriz en el mentón? Te sabes todo eso de memoria. Incorrecto. Conoces una versión que existe solamente para ti. Una versión que nadie más en toda tu existencia jamás ha visto. Y nunca va a ver. Y eso no es lo peor. Lo peor es que eso que crees que el espejo hace, simplemente no lo hace. De ninguna manera. El espejo no invierte nada. Ni la izquierda, ni la derecha, ni arriba, ni abajo. Nada en absoluto. Él hace una sola cosa, completamente simple, y es tu cerebro el que transforma esa cosa simple en un enigma. Richard Feynman adoraba esta paradoja. Él lo discutía en la BBC en 1983 riendo, gesticulando hacia la cámara, porque para él era el ejemplo perfecto de cómo una mente humana puede tomar un hecho elemental y envolverlo en una confusión que dura toda la vida. Piensa conmigo. Levantas la mano derecha. La otra persona levanta la mano izquierda. Te peinas el cabello hacia la derecha. Él se peina el cabello hacia la izquierda. Pero arriba sigue siendo arriba. El espejo podría distinguir entre izquierda y derecha, pero no entre arriba y abajo. ¿Cómo así? Es un pedazo de vidrio con una capa de plata detrás. No tiene cerebro ni opinión sobre tus direcciones. Esto es lo que realmente sucede, y es más extraño de lo que imaginas. El espejo toma cada punto de tu cuerpo y lo proyecta hacia atrás, a través de su superficie. Tu nariz, que apuntaba hacia el vidrio, ahora se muestra como si apuntara en la dirección opuesta, hacia atrás. Tu espalda, que daba hacia el cuarto, ahora se muestra como si diera hacia el espacio del espejo. Eso es todo. Lo que se invierte es el frente y el fondo, no la izquierda, no la derecha, no arriba, no abajo. Solo el eje perpendicular a la superficie. Imagina que fueras aplanado al pasar por un vidrio, como si atravesaras una hoja de papel, permaneciendo entero, pero al revés. Eso es exactamente lo que el espejo hace contigo. No te hace girar, no te hace rotar, te empuja a través de ti mismo. Pero entonces, ¿de dónde viene la ilusión? ¿De dónde surge esa sensación absoluta, total, de que izquierda y derecha están cambiadas? Viene de ti, de tu cerebro. Cuando ves una silueta humana frente a ti, tu cerebro hace un movimiento automático que aprendió mientras crecías. Él imagina que esa persona caminó alrededor para quedar frente a ti. Él inventa una rotación. Y cuando giras algo alrededor de un eje vertical, lo que estaba a la izquierda pasa a estar a la derecha. Matemáticamente inevitable. El espejo jamás hizo girar a nadie. El espejo te proyectó de forma plana a través de ti mismo. Es tu cerebro el que genera esa rotación, porque nunca aprendió a percibir a un ser humano aplanado y al revés. Y lo hace tan rápido, tan automáticamente, que nunca te diste cuenta de lo que estaba haciendo. Durante toda tu vida, frente a cada espejo, tu cerebro imaginó que alguien daba la vuelta. Toda la vida, sin perder tu opinión. Me vas a decir, está bien, pero entonces, ¿por qué la parte de arriba no se invierte? Si el espejo solo desplaza el frente y el fondo, ¿por qué no veo mi cabeza al revés? Porque nadie nunca realiza una rotación mental en el eje horizontal. Nadie, al ver a un humano frente a sí, imagina que llegó haciendo una rueda de carro. Todo el mundo imagina que llegó caminando, o sea, girando alrededor del eje vertical. Es un automatismo cultural, biológico, profundo. Pero es solo un reflejo. ¿Quieres una prueba? Acuéstate en el suelo frente al espejo. Gira tu cabeza de lado. Ahora, tu cabello ya no está a la izquierda y a la derecha.
está arriba y abajo desde el punto de vista de la imagen en el espejo. ¿Y qué pasa? Tu cabello se invierte verticalmente en la imagen. Lo de arriba se voltea, pero el espejo no modificó nada. Es el mismo espejo, la misma placa de vidrio con plata. Lo que cambió fue la orientación que tu cerebro le atribuye a lo que percibe. Pausa, piensa en eso. El espejo, por su parte, no entiende nada. El espejo no conoce lo que tú llamas izquierda ni lo que tú llamas arriba. Él no sabe que existe la gravedad ni que existe un suelo. Él realiza su trabajo elemental. La luz que viene de enfrente rebota hacia atrás. La luz que viene de arriba también rebota hacia atrás. La luz que viene de la derecha siempre rebota hacia atrás. Eres tú quien interpreta ese retorno como una inversión izquierda-derecha. El espejo no reconoce ninguna de tus etiquetas. No es una rareza de la naturaleza. Es una rareza de tu cerebro humano. Parece anecdótico, una curiosidad de fin de tarde. Pero detente un momento, porque lo que acaba de pasar en tu cabeza es lo más importante que la física te va a enseñar. Proyectaste humanidad sobre algo que no tiene ninguna. Supusiste que un pedazo de vidrio entendía tus categorías. Acusaste al espejo de haber invertido la izquierda y la derecha, cuando el espejo ni siquiera sabe lo que esas palabras significan. La naturaleza no respeta tus palabras, jamás. Y cada vez que te parece extraña, casi siempre es porque hiciste una pregunta que lleva tus propias suposiciones humanas ocultas. Piensa en tu idea de lo que es arriba. Tú crees saber lo que es. Arriba es en dirección al cielo. Pero en Australia, arriba apunta en la dirección opuesta al tuyo. Arriba no es una dirección en el espacio. Es un vector definido por la gravedad local. Lo tratas como si fuera absoluto, como si estuviera grabado en la estructura del universo, pero es solo una convención ligada a tu cuerpo, a tu planeta, a tu momento. Piensa en izquierda y derecha. No son propiedades del espacio. Son características de objetos que tienen una orientación, como tu mano, como un tornillo, como una molécula de ADN. El propio espacio no distingue entre los dos. Si le explicaras todas las leyes de la física a un extraterrestre sin jamás mostrarle un objeto humano, no podrías decirle qué es la izquierda. Feynman abordó este tema en el programa Fun to Imagine en 1983 en la BBC. Puedes encontrarlo en línea. Unos 10 minutos, sentado en un sillón, él con camisa blanca, gesticulando con las manos, se reía bastante. Le gustaba la idea de que esa confusión entre izquierda y derecha no era ningún misterio, solo una pregunta mal formulada. Él ya había registrado eso con más rigor. En las lecciones de física de Feynman, volumen 1, capítulo 52, la simetría en las leyes físicas, y de forma más accesible en su libro El carácter de las leyes físicas, publicado en 1965, capítulo 4. Tres fuentes, el mismo hilo conductor. Lo que él decía, en términos generales, y estoy parafraseando porque no quiero atribuirle algo que no dijo, es que muchos de los misterios de la naturaleza en realidad son preguntas humanas mal formuladas. Tú preguntas, ¿por qué la izquierda y la derecha están invertidas? Y la pregunta parece inocente, pero presupone que la naturaleza distingue entre izquierda y derecha. Presupone que el espejo hace algo con esas etiquetas. Supone, en resumen, que el mundo está habitado por los conceptos que viven en tu cabeza. Cuando leí esto por primera vez, tuve que cerrar el libro y salir a caminar, porque Feynman, de manera tranquila y divertida, estaba diciendo algo que tiene que ver con todo, no solo con los espejos, con todo, que prácticamente todo lo que me parece extraño en el mundo es extraño únicamente porque yo soy extraño, porque mi cerebro es extraño, porque insiste en girar mentalmente a los humanos, en llamar arriba al cielo, en separar izquierda y derecha, como si el propio espacio dependiera de esa distinción. Y aún así,
Es aquí donde las cosas se vuelven realmente extrañas, porque la naturaleza, es así, distingue de verdad la izquierda de la derecha. No en los espejos, no en los bloques de vidrio, sino en un nivel más fundamental. En la propia estructura de la materia, el universo es zurdo. Voy a explicar. Durante mucho tiempo, los físicos supusieron que las leyes de la naturaleza eran perfectamente simétricas en relación con el espejo. Si tomaras un experimento y lo realizaras al revés, como si lo observaras a través de un espejo, debería producir exactamente el mismo resultado. Era obvio, era hermoso, nadie imaginaba que eso pudiera ser falso. Wolfgang Pauli, uno de los más grandes físicos del siglo XX, escribió en enero de 1957 una frase que se volvería legendaria. Él no creía que Dios fuera un diestro débil que eligiera la izquierda. Era su manera de bromear. De alguna manera, él apostaba en contra de la idea de que la naturaleza tuviera una preferencia. Él creía, como todos, que a veces eran simétricas. Perdió esa apuesta pocos días después, porque una física en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el frío de enero, estaba demostrando exactamente lo contrario. Ella se llamaba Chen Xiongwu. Su descubrimiento obligaría a toda la física a replantear sus conceptos sobre simetría. Y ella, por cierto, jamás recibiría el premio Nobel por ese trabajo. Pero ya llegaremos a eso. Piensa junto conmigo. Primero hay que entender qué era lo que ella buscaba. Y para comprender eso, necesitamos regresar un año atrás. En 1956, dos jóvenes físicos chinos que trabajaban en Estados Unidos, Tsung Dao Li en Columbia y Chen Neng Yang en Princeton, publicaron un artículo que sacudió a su propia comunidad. Habían notado algo extraño en los datos experimentales sobre la desintegración de ciertas partículas y proponían lo impensable. En la fuerza nuclear débil que gobierna ciertas desintegraciones radiactivas, la simetría especular no se sostiene. Por primera vez en la historia de la física, alguien sugería que la naturaleza podría elegir un lado. Nadie les creía. Pauli apostaba en su contra, como ya vimos. Feynman también lo consideraba improbable. Él lo dijo más tarde, en El carácter de las leyes físicas. Era una idea demasiado audaz. Pero la idea existía en el papel y necesitaba ser verificada. Lee llamó a una experimentalista que conocía en Colombia, una mujer china que había huido de China antes de la guerra, que trabajó en el Proyecto Manhattan durante los años 40 y que era considerada la mayor especialista en desintegración beta de su generación. Chen Xiongwu la llamaban la reina de la física nuclear. A ella no le gustaba ese apodo. Wu acepta. Ella cancela sus vacaciones. Ella abandona un viaje a Asia que había planeado durante meses. Ella trabaja durante varios meses en el invierno de 1956 en el laboratorio del National Bureau of Standards en Washington porque necesitaba una temperatura criogénica extrema para alinear núcleos de cobalto 60, una décima de grado por encima del cero absoluto. Ella quiere verificar si los electrones expulsados durante la desintegración salen en una dirección preferencial en relación al eje de spin del núcleo. Si la naturaleza es simétrica, deben salir igualmente en ambas direcciones. Si la naturaleza favorece un lado, habrá un desequilibrio. El 27 de diciembre de 1956, ella obtiene su resultado. Casi todos los electrones se van en una sola dirección. La naturaleza se inclina, la naturaleza elige un lado. Wu telegrafió a Li y Yang en enero de 1957. La comunidad de físicos entró en pánico. Pauli, que apostaba en contra, tuvo que retractarse públicamente de sus palabras. Feynman, que consideraba el experimento casi inútil, después lo citó como uno de los resultados más destacados del siglo. Li y Yang recibieron el Nobel ese mismo año, menos de 12 meses después de su propuesta original, lo cual es casi sin precedentes en la historia del premio. No fue nominada, y nunca lo sería.
El Comité Nobel a veces menciona razones técnicas, a veces razones políticas y a veces absolutamente nada. Ella siguió trabajando hasta su jubilación. Recibió distinciones, fue elegida para la Academia Nacional de Ciencias, pero el Nobel jamás. Es una de las injusticias mejor documentadas en la historia de las ciencias. Ahora, vamos a retroceder un paso. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué deberías preocuparte por un experimento realizado con cobalto enfriado casi al cero absoluto en 1956? Porque esa asimetría, esa preferencia de la naturaleza, por un lado, no se quedó confinada en el laboratorio. Se manifiesta en todas partes. Es aquí donde las cosas se ponen vertiginosas. Observa tu ADN. Todas las moléculas de ADN en la Tierra, en todas las especies vivas, desde las bacterias hasta tú, se enrollan en la misma dirección, una hélice hacia la derecha, siempre, sin excepción. Si tomas una hebra de ADN y la comparas con su imagen en el espejo, son dos objetos distintos, y solo la versión hacia la derecha existe en los seres vivos. Observa tus aminoácidos. Las proteínas de tu cuerpo están construidas con cerca de 20 aminoácidos. Cada uno podría existir teóricamente en dos versiones espejo, izquierda y derecha. Pero en prácticamente toda la vida conocida solo se utiliza la versión izquierda. Eso es lo que llamamos homoquiralidad. La vida es zurda profundamente a nivel molecular. Observa la materia misma. En los orígenes del universo, según los modelos estándar, debería haber tanta materia como antimateria. Deberían haberse aniquilado completamente, dejando solo fotones. Pero nosotros existimos. Algo, al principio, favoreció a la materia en lugar de la antimateria. Y ese algo bien podría ser pariente de la asimetría que Wu midió. Una transgresión profunda de la simetría especular a escala cósmica en los primeros instantes después del Big Bang. Tú existes porque, hace 13.8 mil millones de años, la naturaleza eligió un lado. Estás hecho de ADN que se enrolla en un sentido, de aminoácidos que se doblan en un sentido, de átomos que sobrevivieron porque su antimateria perdió una batalla microscópica en los primeros instantes del tiempo. Y tú, frente a tu espejo, te preguntas por qué el vidrio parece invertir tu mano derecha. Piénsalo bien. La pregunta es tan pequeña. La respuesta es tan inmensa. Vuelve al espejo. Vuelve a tu rostro. Porque ahora que sabes lo que realmente hace el espejo, puedes entender por qué nunca has visto tu verdadero rostro. El espejo te muestra una imagen de ti mismo girado perpendicularmente. Los demás seres humanos te ven sin ese giro. Cuando un amigo te mira, tu cabello a la derecha está a la derecha en su campo visual, porque él te ve directamente. Cuando te miras, tu cabello a la derecha está a la izquierda en tu campo visual, porque tu cerebro hizo su truco mental. Ninguna de las dos está equivocada, pero son diferentes. Durante toda tu vida ves la versión invertida. Durante toda tu vida el mundo ve la versión directa. Y como tu rostro no es perfectamente simétrico, ningún rostro humano lo es, la ceja se levanta más a la izquierda. El ojo está ligeramente más alto a la derecha. La sonrisa se inclina hacia un lado. Estas dos versiones son visiblemente distintas. Para otra persona, ver tu rostro al revés sería desconcertante. Pero eso es exactamente lo que ves cuando te miras. Tú ves la versión extraña, el mundo ve la otra. Por eso tu selfie te incomoda un poco. ¿Te ha pasado eso? Te tomas una foto con la cámara frontal de tu celular y te ves bien. La ves después de que la cámara invierte la imagen y te ves menos atractivo. No es que la foto haya salido mal. Reconoces más tu verdadero rostro. Ves la versión que los demás ven. Y después de toda una vida con la versión del espejo, la otra parece casi la de un desconocido. Piensa en la última persona que te besó. Piensa en la última persona que amaste contemplando tu rostro. Tú conocías su verdadero rostro, el rostro que ella misma jamás vio. Ella también te amó, y solo conocía la versión reflejada de ti.
Se miraron sin nunca verse completamente. Hay una intimidad singular en eso. Conoces a alguien de una manera en que esa persona nunca podrá conocerse a sí misma. Y esa persona te conoce de una manera en que tú nunca podrás conocerte a ti mismo. No es trágico, es física. Creo que eso es más perturbador que bonito. Cuando entendí eso, pasé una semana observando los rostros en las calles de otra manera. No porque fuera poético, sino porque era físico. La naturaleza, el espejo, tu cerebro, la asimetría en los núcleos de cobalto, todo eso forma parte de la misma conversación. Y tú, en medio de todo eso, nunca has visto tu propio rostro. Es simplemente verdad. Entonces el espejo no invierte absolutamente nada. Has pasado toda tu vida creyendo que hacía algo que no hace. Acusaste a un pedazo de vidrio de ser extraño cuando la rareza estaba en tu propio cerebro. Proyectaste la humanidad sobre algo que no tiene ninguna. Hiciste, en resumen, lo que todos los seres humanos hacen constantemente, en todas partes, sin darse cuenta. Y la naturaleza, por su parte, durante todo ese tiempo, no necesitó de tu interpretación.